libro de Juan, capítulo 15. Yo tengo la versión de la Biblia de las Américas, así que puede llegar a cambiar alguna palabra, pero básicamente está hablando de lo mismo. Cuando lo tiene me dice amén, o lo tengo, o no me diga nada si no quiere, pero espera un ratito y leo, porque si no... ¿Lo tiene? Amén. Leemos entonces. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera, como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. ¿Decía más o menos lo mismo su Biblia? Qué bueno, gloria a Dios. Siempre que leamos este tipo de relatos en los que Jesús hace estas alegorías o estas comparaciones, tenemos que recordar que Él no está siendo poético al hablar, sino que está hablando de cosas que para quienes los estaban escuchando, para quienes lo escuchaban, eran temas que ellos conocían. En este caso, el proceso de la poda de la vid, o cómo se maneja en la agricultura el tema de los cultivos de la vid. Y ellos, quienes escuchaban, estaban al tanto de todo el proceso. Entonces Jesús no usaba una poesía para enseñar, sino que les hacía una alegoría de acuerdo a lo que ellos estaban, de algo que ellos conocían. Y cada parábola que Jesús habló, cada enseñanza que Jesús dejó, tiene que ver con algo que es referente a la cultura que ellos tenían. Si bien a nosotros nos deja una hermosa enseñanza, tenemos que aprender a leer estas escrituras con la revelación del Espíritu para poder entrar en lo profundo de qué es lo que Jesús estaba queriendo decir, y aún más qué es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros. Amén. Uno tiene que aprender a leer la palabra del Señor como si no lo hubiese leído nunca. Cada versículo que usted lee a diario, cada vez que se sienta o se toma el tiempo para escudriñar las escrituras, que todos lo hacemos, amén. Gloria a Dios. Cada vez que usted se toma este tiempo, tiene que leer las escrituras como si nunca lo hubiese leído, como si nadie le hubiese contado nada, como si nunca hubiese escuchado predicar acerca de eso, para que el Señor le pueda hablar desde algo nuevo. Porque siempre contamos esto, y es que el problema que tenemos los cristianos con la Biblia es que alguien ya la interpretó. Entonces leemos las escrituras y decimos, sí, yo escuché el mensaje sobre esto, o en el instituto bíblico me enseñaron acerca de esto y significa tal o cual cosa. Entonces ya Dios no te puede hablar más porque vos sabés lo que dice o creés saber lo que dice. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces uno tiene que aprender a leer las escrituras como si las leyera de cero todo el tiempo. Y el Señor ahí te puede enseñar y te puede revelar cosas que están muy escondidas en la palabra del Señor, pero que están abiertas a nosotros para que podamos entrar a través del Espíritu en la verdad que Dios nos quiere enseñar. Entonces, lo que para nosotros siempre fue una simple comparación, en el caso de este texto, para dejarnos una linda enseñanza, realmente es mucho más profundo. Y hoy quiero que podamos ver algunos aspectos que nos enseña este texto para entender qué es lo que el Señor estaba queriendo decir. En primer lugar, nunca tenemos que olvidar que la palabra de Dios tiene que provocar en nuestra vida una transformación para poder llevarnos al diseño de Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor nos tiene que confrontar, nos tiene que llevar a cambiar. El primer mensaje de Jesús fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentíos es metanoia o metanoeo en el original, que significa cambio de mentalidad, cambio de mente. Entonces lo que Él necesitaba hacer era llevarnos a un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces la palabra del Señor tiene que generar una transformación en nuestra vida. Es como que, sé que por ahí acá a nosotros no nos pasa, pero a lo largo de los años la Iglesia de Cristo ha enseñado que uno
tiene que leer la Biblia todos los días y está bien, hay que leer la Biblia todos los días, pero hemos caído en esto de leer la Biblia porque hay que leerla. Porque como cristianos tenemos que leer la Biblia, como cristianos tenemos que orar todos los días. Y es como tomarlo como parte de un rito, porque como cristianos lo tenemos que hacer y no podemos entrar en lo profundo que realmente significa esto. De poder tener el entendimiento de por qué hacemos todo lo que hacemos. ¿Por qué cantamos canciones cuando venimos a la reunión? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué nos juntamos a orar? ¿Por qué nos reunimos? Y es que necesitamos entender el trasfondo espiritual de todo lo que hacemos. Porque si no es un ritual más de los muchos que se hacen en el mundo. Y no estamos para hacer rituales, estamos para hacer la voluntad del Señor. Entonces, el poder ir a la palabra del Señor es ir, que el Señor me hable y que me pueda transformar y que me pueda alinear con su diseño, con lo que Él diseñó para mí. Cuando el Señor diseñó mi vida, le dio un propósito y yo tengo que llegar a cumplir ese propósito. No es el propósito de un cristiano o de un hijo de Dios venir a llenar un banco o una silla en un lugar de reunión. Ese no puede ser nunca el propósito de una persona. Tiene que haber algo mucho más. Dios no te diseñó para que simplemente estés acá por si Cristo viene y te quedes. No es eso el Evangelio. El Evangelio es mucho más profundo. La vida de Cristo es muchísimo más profundo. Cristo va a venir y lo esperamos. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que estar listos y caminando en nuestro propósito. ¿Qué fue lo que Dios nos entregó? Y poder caminar en eso que Dios nos entregó y desarrollar los dones, los talentos, el ministerio, el llamado, lo que sea para lo que Dios te haya puesto en la tierra. Que te puedo asegurar que es muchísimo más que estar sentado en esta silla. Amén. Entonces es poder ir a las Escrituras y que Dios pueda transformar mi vida, que pueda producir un cambio, que no sea un mensaje más que llene mi corazón, sino que realmente pueda producir un cambio. No sé si me estoy haciendo entender. Amén. ¿Se entiende? Entonces, el asunto acá es que, como todo cambio en la vida, muchas veces esta transformación puede llegar a producir un dolor, pero es un dolor que nos ayuda a crecer. Así como en nuestro cuerpo, en el físico, hay ciertos cambios en nuestra vida que tienen que pasar para llevarnos a una siguiente etapa y esos cambios producen dolor. En un bebé, cuando le están empezando a salir los dientes, que tiene que cortar las encías, que se le inflan así grandotas y llora y hace fiebre, es un dolor que necesita estar ahí para llevarlos a una siguiente etapa, para que los dientes comiencen a salir y que pueda empezar a alimentarse de otra manera. No puede vivir de leche materna hasta los 40 años, ¿verdad? Aunque hay unos cuantos que quieren seguir así, pero no es el fin de la persona. Tiene que alimentarse, tiene que comer comida sólida. Y ese cambio produce dolor. Llevarte a una siguiente etapa muchas veces va a producir dolor, pero es necesario. Entonces no podemos pensar que en la vida de Cristo los cambios que Él provoque en nosotros no van a producir ese dolor, pero son necesarios. Ahora, uno lo dice de esta manera, decir, al final ser cristiano duele un montón. Y no es tan así tampoco, porque yo tengo que entender qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida. Y hoy, ¿qué tiene que ver esto con la vida y los pámpanos, ¿no? Y en los sarmientos? Ahora vamos a ir a eso y usted lo va a entender hoy de otra manera. Entonces, de la misma manera que en nuestra vida en Cristo necesita pasar por diferentes procesos de cambio para llevarnos a un siguiente nivel. Pero es necesario que comprendamos las palabras de Jesús, a través de la revelación del Espíritu, para poder tener presente durante el proceso que estamos siendo moldeados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo estoy viviendo un proceso, ¿cuánto les ha tocado vivir procesos en su vida? ¿Verdad que sí? Siempre nos toca vivir procesos. Ahora, en ese momento, en medio del proceso, en medio de la dificultad, ¿cuántas veces pensaste, estoy tranquilo porque sé que Dios me está procesando? ¿Verdad que cuesta un poco más? Y es como que a veces el proceso grita tan fuerte, la dificultad te grita tan fuerte, que no podés ver a Dios en medio de la situación. Esto es algo que Dios nos viene enseñando. No te estoy hablando acá de que estoy resuperado, paso los procesos, sé que Dios me toca y me moldea, aleluya, y soy un campeón de la vida. No te hablo nunca desde ese lugar, te hablo a través del proceso, desde donde Dios me enseña.
Porque un error que hemos cometido los pastores es decir, Padre, ¿qué vas a hablarle hoy a tu pueblo a través de mi boca? Y no es el punto, porque yo soy parte de la iglesia, parte de la congregación también. Entonces, Señor, ¿qué nos vas a hablar? ¿Y qué nos vas a enseñar? Porque somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces, como cuerpo aprendemos juntos y nos vamos encaminando hacia la voluntad de Dios. Sí, mi tarea quizás que Dios me ha designado en este lugar es poder guiarte, es poder llevarte, aconsejarte y que puedas estar en este lugar y conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida y no simplemente seas un congregante como los hay en todo el mundo, sino que puedas realmente saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ahora, el Señor me hablaba de esto a través de los procesos. Entonces, en medio de una situación en la que yo no entendía, que yo no comprendía por qué me estaba pasando esto, el Señor me dijo, quédate tranquilo porque yo te estoy procesando. Y sabe que eso a mí me trajo muchísima paz. El proceso no se terminó cuando Dios me dijo eso, pero sí entendí que Él estaba moldeando mi carácter. Porque hay un nivel a donde Dios me quiere llevar y yo necesito ser procesado. No puedo llegar a ese otro lugar pensando o estando de la misma manera. El Señor me tiene que moldear. Y muchas veces esos procesos son dolorosos, porque hay cosas que uno no llega a comprender. Pero poder entender que es Dios el que te está procesando, el que es Dios el que permite ciertas situaciones para enseñarte, para fortalecerte y para que puedas estar acorde a lo que Él te quiere llevar después, eso produce mucha paz en el corazón. Pero necesitamos poder ver a Dios en ese lugar. ¿Amén? Entonces el Señor nos pone como alegoría los sarmientos de la vid, que si llevan frutos necesitan ser podados, pero pocos saben cómo es este proceso y cómo funciona. ¿Sabe que el proceso más adecuado para podar una vid es en el momento en que se llama que la vid está en reposo? Que es el momento entre que empiezan a caer las hojas hasta que comienza la primavera y comienzan a salir de vuelta las hojas. Durante ese periodo en el medio donde la vid no produce frutos, se le llama que es un estado de reposo y es ahí a donde es correcto podarla. Luego de eso, es importante tener en cuenta, hay una puntualización que hacen los agricultores con respecto a esto, es que lo que ellos podan de los sarmientos lo tienen que sacar, triturar y hacerlo desaparecer. Eso no puede volver a tocar la tierra, porque si vuelve a tocar la tierra puede volver a enfermar la planta, porque lo que se saca es lo que no tiene que estar en la planta, esas puntas secas, eso que está roto, eso que está enfermo, que por ahí tiene hongos y demás cosas. Si eso se corta, se tritura, mucha gente lo ha usado de vuelta como abono en la misma planta y ha destruido las plantaciones por usarlo de vuelta. Es algo que ellos aclaran que necesita ser desechado. Amén. Entonces, el ciclo de la vid, una vez que pasó por la poda, en su momento de reposo, pasa por otro proceso que se llama el lloro de la vid. Es en el momento en que la vid fue podada, los sarmientos están cortados y la savia de la vid comienza a salir por ese lugar donde fue cortado y comienza a irrigar el resto de las ramas para que pueda volver a fortalecerse y pueda volver a tener vida y pueda volver a tener fruto. Entonces Jesús no nos está hablando de algo sencillo como podar un árbol para que vuelva a crecer, como podar una planta para que vuelva a salir sus frutos. Nos está hablando de todo un proceso. El lloro de la vid es un movimiento de presión donde comienza a subir toda esa savia para irrigar todas las ramas de la planta y hace que la vid vuelva a la vida. Entonces, para poder pasar este proceso de poda, necesitamos tener unos puntos que quiero mencionar. Primero, poder estar en reposo. A veces queremos hacer más de lo que Dios nos pide. A veces el Señor nos pide algunas cosas y uno como que quiere hacer más, que quiere sumar al activismo. Todos queremos servir al Señor, en algún momento queremos hacer cosas dentro de la congregación porque como que tenemos la idea de que servir al Señor es hacer algo dentro de la congregación.
Ya hemos hablado muchas veces que esto es mucho más profundo, pero a veces el llenarse de activismo y llenarte de cosas que Dios no te llamó a hacer, llenarte de situaciones a las que Dios no te mandó, eso produce mucha frustración en el corazón y termina siendo un enojo porque la gente por ahí no reconoce todo ese esfuerzo que uno está haciendo, no reconoce todo lo que vos estás poniendo para que las cosas salgan bien. Y dejamos de servir al Señor para comenzar a servir el alma y servir el corazón y servir a las personas. Y no entramos en ese tiempo de reposo con el Señor. El Señor nos comienza a procesar cuando nosotros podemos entrar en ese tiempo de reposo con Él. Entrar en el reposo con el Señor es poder hallar en Él mi descanso. Es poder hallar en Él mi paz. Es poder entender que en medio de cualquier situación, por más difícil que sea, yo puedo ir a Él y descansar. Ese es el tiempo de reposo. Entonces, cuando yo puedo entrar en ese tiempo de reposo con el Señor, Él me comienza a procesar para llevarme al lugar a donde me quiere llevar. No sé si me estoy haciendo entender. Si me va siguiendo, entonces yo necesito aprender que en medio de la poda, en medio del proceso, es el Señor que me quiere llevar, pero también tengo que aprender a reposar en Él, a encontrar en Él mi reposo, a encontrar en Él mi descanso. Y más allá de la situación, Él no va a poner nada que yo no pueda soportar, no me va a poner una prueba que yo no pueda soportar, dice la palabra, y yo poder entrar en ese descanso con Él. Después de este periodo, de este podado, de esto que el Señor nos pone, todo lo que el Señor podó, todo lo que el Señor quitó, todo lo que el Señor alejó y sacó de mi vida, necesita desaparecer. Todo lo que el Señor tomó y dijo, esto te está haciendo mal, no va más. Eso necesita desaparecer, necesita ser arrancado de tu vida para que puedas comenzar a dar fruto, para que puedas comenzar a fortalecerte. Si Dios te lo saca, necesita quedarse allá. No lo podés volver a traer a tu vida transformado en abono, porque va a lastimar la planta, porque va a contaminar lo que ya el Señor podó. Y el trabajo de poda terminó siendo en vano, porque vos tomaste de lo que no servía para alimentar algo que el Señor estaba procesando. No sé si se entiende. Entonces yo necesito aprender los tiempos del Señor. Y es ahí donde yo me conecto con Él. Es ahí donde yo me conecto a diario con el Señor y le pregunto, Señor, ¿por qué es esta situación? Quédate tranquilo, es necesario. Señor, yo no entiendo por qué esto me lo está sacando. Quédate tranquilo, es necesario. ¿Sabe cuántas veces he escuchado ese es necesario sin entender muchas veces por qué es necesario? Hasta que después pasaban situaciones y podía darme cuenta de lo que el Señor estaba haciendo. Pero en el principio no me fue fácil verlo. Pero es necesario entender esto, que si el Señor lo poda, si el Señor lo saca, eso necesita desaparecer. Porque el Señor tiene que trabajar en mi vida. Y por último necesitamos pasar después de esta poda y después de que el Señor sacó y desapareció todo eso que el Señor sacó, vamos a pasar por este tiempo de lloro, de este tiempo de quebranto. ¿Sabe que la palabra quebranto es muy particular en la iglesia? Porque vieron que las congregaciones, los hijos de Dios tenemos como un lenguaje muy eclesiástico nuestro, ¿no? Es como que dentro de nuestras oraciones hablamos de una forma que quizás en lo cotidiano no hablamos. Y algo que siempre escuché y oré muchas veces de esta manera, decirle, Señor, quebrántame. Señor, quebranta mi corazón. Señor, quebrántame. ¿Cuántos oraron de esa manera? ¿Verdad que muchas veces le hemos dicho al Señor que nos quebrante y no hemos entendido lo que significa que el Señor nos quebrante? Yo pensaba cuando era chico que decirle, Señor, quebrantame es, Señor, haceme llorar. Mientras que estamos en la oración, en una adoración, poder llorar en su presencia, y bueno, eso era que el Señor me quebrante. No, pero que el Señor te quebrante tiene que ver con que el Señor te rompa. Y eso produce el lloro, eso produce el quebranto, eso produce ese dolor, que el Señor te rompa y te comience a moldear, que el Señor te pode para que puedas volver a dar fruto, que el Señor te corte todo eso que está de más, para que puedas crecer con fuerza, para que puedas volver a la vida y para que puedas caminar en el propósito de Dios. Eso es un quebranto.
pero ese lloro en la presencia del Señor, a través de la poda, a través del proceso de Dios, si ese lloro viene del proceso de Dios, eso va a darte vida, porque te va a fortalecer y vas a poder llevar fruto. Vas a poder dar el fruto que el Señor está esperando, el fruto que como hijo de Dios tenés que dar. Y algo muy interesante de esto es el último versículo que leímos, que dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y os será hecho. Cuando vos comenzás a llevar fruto, cuando comienza ese fruto a salir, es primeramente porque estás conectado a la vid. Si no estás conectado a la vid, por más que te corten, te poden, te planten en otro lado, ese fruto no va a salir, porque tenés que estar conectado a la fuente. Y te vas a esforzar y te vas a romper la cabeza de cómo tenés que hacer las cosas, pero si no estás conectado a la fuente, ese fruto no va a salir. Pero cuando estás conectado a la vid, cuando estás conectado al Señor, y cuando pasás por ese proceso de poda y cuando el Señor comienza a transformarte, es ahí a donde vos estás dando los frutos que el Señor está esperando. Y es ahí, dentro de ese proceso y dentro del diseño de Dios y dentro de sus principios, dentro de su voluntad, vos podés pedir todo lo que quieras al Padre en su nombre. Y Él te lo va a dar, porque vas a estar dentro de su diseño. Vas a estar dentro de su voluntad, vas a estar dentro de su propósito. Y es ahí a donde Dios te quiere llevar. Dios es por todas las cosas, lo primero es un Dios de propósito. Y Él te creó con un propósito. Y ese propósito necesita ser cumplido. Vas a ver la mano de Dios en tu vida, vas a ver el Señor bendecirte, proveerte, vas a ver al Dios que sana, vas a ver al Dios amoroso. Hemos escuchado muchos testimonios, pero primero vas a tener que pasar por ese proceso, porque necesitas estar conectado a la vida y que el Señor te pueda procesar para llegar a ese siguiente nivel. Entonces necesitas pasar por la poda, necesitas ser corregido, necesitas quitar de tu vida todo lo que puede causar contaminación y posteriormente la muerte espiritual. Cuando uno se desconecta por las diferentes situaciones, eso puede causar esa separación del Señor. Una punta seca o enferma dentro de la planta puede afectar si no es quitada. El proceso es necesario, pero te va a llevar a otro nivel, lleno de frutos, para que todo lo que pidas en su nombre Él lo haga. Es necesario que podamos llegar. Vieron que, no sé si a usted le pasó, pero yo muchas veces leyendo los milagros y las cosas que hacían los apóstoles, uno en algún momento anhelaba poder tener como ese poder de hacer las cosas que ellos hacían. No sé si a usted le pasó, yo estoy medio trastornado, pero a mí me pasaba esto de leer las historias y decir, qué loco sería ir en el ómnibus de repente y que suba alguien en silla de ruedas y poder ponerle la mano y que se levante. O ver a alguien con el bastoncito de ciego, poder ponerle la mano en los ojos y que comience a ver. Yo soñaba con esas cosas. Veía y digo, Señor, yo quiero ir a eso. Y orando mucho por estas cosas, el Señor me mostró todo el proceso que ellos tuvieron que pasar para poder llegar a ese nivel. Ahora, no leo ninguno de ellos, a pesar de los padecimientos y de las cosas que ellos tuvieron que padecer para que nosotros podamos tener la libertad que tenemos hoy. No he visto ni leído a ninguno de ellos que se queje de los procesos que ha tenido que pasar. Disfrutando el tiempo y aprovechando bien el tiempo, dice la palabra, de lo que estaban haciendo. Aprovecharon el tiempo y disfrutaron de servir al Señor, porque ellos podían tener su vista puesta en las cosas de arriba y en la meta y el lugar a donde Dios los quería llevar. Pero tuvieron que pasar por esa poda muchas veces, tuvieron que pasar por el quebranto muchas veces. Yo no sé cuál es la situación que a cada uno le toca vivir, que hoy podés decir, yo estoy en medio de un proceso. Quizás otra persona, si se lo contás, tenemos esa costumbre tan extraña de querer mostrar que nuestro proceso es peor. Que alguien te cuenta un problema y vos decís, eso no es nada. Y lo que me pasa a mí es como que siempre queremos mostrar que a ver, la competencia de ver quién sufre más, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál es la situación, pero te puedo asegurar que para el Señor es importante. Más allá de lo que los demás te puedan decir en competencia para ver quién sufre más, para el Señor es importante. Pero si vos te ponés y te conectás a la fuente,
te puedo decir que ese proceso te va a llevar a dar muchos frutos. Y lo que no estés entendiendo ahora en el medio del proceso, vas a poder disfrutarlo después. Aunque no entiendas hoy lo que el Señor te está sacando, después lo vas a poder disfrutar y vas a poder ver la mano del Señor en todo lo que hagas. Y todo lo que pidas al Padre, el Señor te lo va a dar. Quizás Dios te esté sacando familiares hoy, que esté alejando personas que estuvieron pegadas a vos y que no tenés ganas de dejarla, que no tenés ganas de despegarte, pero quizás eso produzca que después Él se pueda encontrar con el Señor. Pero en medio de esta situación no lo va a poder hacer. Entonces el Señor necesita arrancar, el Señor necesita quitar. A veces renegamos con hijos, a veces renegamos con familiares, con parientes, por cosas que no entendemos. Pero son cosas que necesitamos entregarle al Señor, para que el Señor pueda orar y que Él se pueda manifestar. Amén. Ponete de pie en esta tarde.